Saludos y bendiciones, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Frank Morera y este es su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Como siempre, antes de comenzar el programa, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos con insistencia que nos des el don del Espíritu Santo, del dador de vida, que nos des sus dones para poder entender la palabra revelada, ser fieles y construir el reino de Dios tal como lo mandó el Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Pues hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de esa falsa salvación que están ofreciendo iglesias y sectas por todos los lugares, y que verdaderamente, pues yo creo que le hace mucho daño espiritualmente a los hijos de Dios. ¿Qué es esta falsa salvación que estoy pues diciendo? Algunas iglesias protestantes de corte pentecostal y evangélicos también, aunque se ha ido haciendo popular en casi todas las iglesias protestantes y en las sectas también, se ha creado una especie de dogma que está basado en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 9. Se ha inventado la famosa llamada oración de salvación, donde la persona, dicen ellos, que confiesa que Jesús es el Señor, y después de esto ellos proclaman que esa persona está salva, ya la persona está salva. Como los católicos no hacemos esa oración, pues ellos nos consideran a nosotros que nosotros no estamos salvos. Como casi todo lo que hacen las sectas, esto es una verdadera manipulación de la palabra de Dios, y lo utilizan sencillamente por no tener sacramentos. Ellos tienen que hacer algo tangible para estar seguros de su salvación, y eso es lo que son los sacramentos, algo visible que te anuncia una acción espiritual que está ocurriendo y no se ve. Ellos, al no tener, pues hacen esta oración como para tener seguridad de que están salvos, porque la mayoría de las iglesias protestantes pues piensan que el bautismo solamente es una profesión de fe, no te abre la puerta de la gracia o la puerta de la salvación. Así, por esto tenemos que surge, yo digo que es un dogma, porque si tú lo contradices, pues casi te queman espiritualmente, como si fuera la Inquisición, porque ellos dicen que no tienen dogma, pero tienen cosas que no se pueden tocar, porque verdaderamente la defienden con más ímpetu que cualquier católico, a lo mejor la Asunción de María. Y por eso ellos han implantado este tipo de oración, que al cabo yo le digo que eso es una obra. Porque ¿qué cosa es una obra? Una obra no es hacer algo con las manos. Obra es todo aquello, toda iniciativa que sale de la voluntad del hombre y crea algo. Eso es lo que es una obra. Por lo tanto, si tú tienes que hacer esta oración para ser salvo, esta oración es una obra. Y ellos dicen que las obras no sirven de nada. Pero vamos a hacer una breve reflexión. Los padres apostólicos, que es la primera generación después de los apóstoles, que es aquellos que escucharon hablar a los apóstoles, aprendieron su doctrina de ellos, jamás mencionaron en toda su historia tal oración de salvación. Es más, los padres de la Reforma protestante, Martín Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio, ninguno de ellos mencionaron la tal oración de salvación. ¿De dónde surge esta oración de salvación? Esta oración de salvación se puso de moda en el siglo XX, y así no hace mucho. ¿Por medio de quién? Por medio de Billy Graham y de organizaciones como el campo Crusades for Christ, el campo de cruzada por Cristo. Esto lo comenzó en los años 70, cuando más surgió este especie de sacramento protestante de la oración de salvación. Ellos se basan en esta cita tomada, como dijimos, de San Pablo en la carta a los Romanos, y voy a leer específicamente la traducción Reina Valera, que es la que usan los protestantes, y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto suena muy bien y algunos católicos se confunden, pero ante todo tenemos que tener que dejar claro que la Reina Valera no es una de las mejores traducciones bíblicas. Y así tenemos que web protestantes como Embajada del Reino, en su tema 38, tienen desarrollado esto y dice razones para no usar la Reina Valera después del 1960. O sea, hasta ellos mismos están diciendo que la Reina Valera no es la mejor traducción. Llama la atención de que este versículo se haya entendido mal. Por eso tendríamos que ver cómo decía el original en griego. Pues yendo totalmente al griego, pero hablándolo en español, las palabras que dicen en alguna traducción correcta, dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús, si confesares con tu boca al Señor Jesús. Y querido hermano, esto lo cambia. Si confesares, acá no está dando una orden de algo que hay que hacer. De aquí no está diciendo una fórmula para ser salvo. Si confesares con tu boca, está expresando un deseo de que todo cristiano confiese que Jesús es el Señor y que resucitó entre los muertos, que es la base de nuestra fe. Lo curioso es que muchas Biblias católicas, sobre todo de las últimas traducciones, lo dicen también de una forma errónea. Y curiosamente, hasta la revisión de la Reina Valera del 1909 lo decía de la forma correcta. A partir de las próximas ya traducciones que se hicieron, pues ya se cambió esta forma correcta de decir este versículo, y de ahí pues algunas Biblias, traducciones católicas, pues siguieron este patrón. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, la Biblia Nácar Colunga lo dice correctamente: porque si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Esta traducción bíblica, y algunas por supuesto también católicas la tienen bien, son unas cuantas las que han cedido a este avance de modificar este versículo poniéndolo en afirmativo cuando está en futuro. Por eso, tristemente, ya la revisión de la Reina Valera, inclusive ya del 60, la del 60, se altera para ajustar la palabra de Dios al nuevo dogma que surgió. Y en esta revisión el peso del versículo se ve alterado en el griego, de ahí, a partir de ahí, en todas las traducciones adicionales. Nosotros, la Iglesia Católica y todos los católicos, por supuesto, hace 2000 años que confesamos, o sea, proclamamos. Confesar aquí quiere decir proclamar, que proclamamos que Jesús es el Señor. O sea, eso para nosotros no es absolutamente nada nuevo. Inclusive en el credo, cuando lo proclamamos el credo, cuando hacemos nuestra renovación de bautismo, la víspera de la Pascua, también lo proclamamos. En esta revisión nueva de la Reina Valera, somos nosotros los que confesamos que Jesús es el Señor. Puede parecer similar, pero no lo es. Acá es lo que confiesas, es tu idea. Tú tienes la idea que estás confesando, no a quién confiesas, a quién el énfasis está puesto en ti. Si tú confiesas, o sea, eres tú el centro de todo esto aquí. Yo creo que Jesús es el Señor. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta para entender este pasaje que los primeros cristianos tenían una situación muy especial. Los primeros cristianos iban a la muerte confesando, o sea, proclamando que Jesús es el Señor. ¿Por qué estos primeros cristianos iban a la muerte confesando que Jesús es el Señor? Porque había una ley del Imperio Romano que una vez al año
todos los ciudadanos del imperio tenían que ir delante de una estatua del emperador, quemar incienso y decir en voz alta: César Kaiser, o sea, el César es el Señor. Y ahí comenzó la pugna con los cristianos. Por eso consideraban a los cristianos ateos, porque no creían que el César era Dios, que el César era el Señor. Y por eso también lo consideraban unos enemigos de todo el imperio, sobre todo de enemigos públicos de la seguridad del imperio, por no confesar que el César era el Señor. Y los cristianos decían: nosotros oramos por el César, nosotros obedecemos al César, pero nosotros no podemos decir que César es el Señor, porque para nosotros Jesús es el Señor. De ahí surge todo esto, sobre todo en la parte oriental del Imperio Romano, porque increíblemente en Roma, como son los italianos eran y son ahora, en Roma todo esto lo tomaban a carnaval, iban y lo hacían, pero solamente porque lo tenían que hacer, riéndose del asunto. Pero en el Oriente, como el Oriente siempre ha sido tan apasionado hasta el día de hoy con todo, en el Oriente sí, el culto imperial, el culto del César se tomaba verdaderamente en serio. Por eso también vemos que la misma estructura, si tú vas, acuérdate que tú no puedes leer un solo versículo fuera de contexto. Como dice el axioma, un versículo fuera de contexto es un pretexto. La estructura de la carta de los Romanos es lo que tú tienes que ver para entender el proceso de la salvación. Por ejemplo, en Romanos 3, del 10 al 23, San Pablo habla que tenemos que tener convicción de pecado. Convicción de pecado. Esa es la primera fase, reconocer qué cosa es el pecado y que tú eres pecador. La segunda fase que San Pablo habla en la carta de los Romanos está en Romanos 3, del 24 al 27. Y ahí San Pablo habla de la justificación, como Cristo nos justifica ante el Padre de nuestros pecados. Después, en Romanos 6, versículo del 3 al 6, San Pablo habla del bautismo. Habla del bautismo como fuente de salvación. Más adelante, en Romanos 6, 12, 22, San Pablo habla de la santificación, que es el proceso que después que estamos inmersos en Cristo, que hemos recibido la gracia, el proceso que comienza en nosotros para ser santos y poder ser agradables a Dios y entrar a su reino. Y por último, en Romanos 9:10, San Pablo nos habla que tenemos que dar testimonio de nuestra fe, testimonio de Cristo a todos los creyentes, a todas las criaturas, a toda la creación. No podemos ser unos creyentes mudos, sino que tenemos que testificar esta fe en Jesús. Estos son los pasos necesarios para ser salvos. Es un proceso. No es una oración fácil y rápida. Yo le digo oración de Burger King. Tú pides algo en Burger King por un lado y al minuto tienes por el otro la comida. Y muchas veces te sabe malísimamente mal. Y esto es una salvación de Burger King y por eso sabe mal. Una salvación rápida, estilo moderno, que entras el carro por un lado, donde un túnel donde le echan agua sucia y sales con el carro más sucio de lo que entraste, pero crees que lo lavaste ya. O sea, estas cosas modernas que edifican un edificio en 3 semanas y en cuanto pasa un huracán se cae. No, la salvación es un proceso. Y San Pablo propone un camino de santidad compuesto por muchísimos pasos a seguir. Y por medio de este camino a seguir es por el que se encuentra uno con el Señor Jesús. La palabra confesar proviene del griego homologeo y tiene la connotación de una responsable declaración pública por la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Eso lo dice en un diccionario griego. Homologeo significa igual manera de pensar o estar
de acuerdo. Es lo que, si te podemos simplificar lo que quiere decir homologeo. Quiere decir que tú piensas y yo pienso exactamente lo mismo. Coincidimos en la forma de pensar. Por lo que en este caso, confesar, que es la palabra que se usa, homologeo, que se traduce como confesar, quiere decir que sabemos, creemos y que estamos de acuerdo de que Jesús es el Señor. ¿Y por qué nosotros estamos de acuerdo si invertimos ahora el orden? Porque estamos de acuerdo, tú y yo, y creemos que Jesús es el Señor. Porque hemos sido bautizados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, y por eso estamos dando el testimonio de esta salvación que hemos recibido y merecido, en el caso de los cristianos de los primeros siglos y en el caso de los mártires de Siria y de África y de otros lugares, pues hasta con la vida, sin importar la consecuencia. La palabra que significa lo contrario de confesar es la palabra negar. Ahí lo tienen. Eso lo vemos en San Juan 1:20, en San Juan 2, del 22 al 23. Confesar es decir sí. Negar es decir no. Así que asumimos que este pasaje es una sugerencia de que haciendo una simple oración eres salvo, contradice totalmente la verdad que la fe que salva incluye, que es el creer y el obedecer. Porque tú no puedes creer solamente, tienes que creer y tienes que entrar en obediencia. Sin la obediencia, esta fe que tú tienes es totalmente nula. Y esto es lo que muchas veces pues se incita a las personas en estos lugares, en algunos lugares de esto, no en todo por supuesto, a pensar que tú eres salvo ya porque hiciste la oración y por lo tanto puedes hacer lo que te da tu realísima gana. Y ahí surgen estas últimas sectas todavía más descarriadas que han surgido, como estas personas que dicen salvo siempre salvo. Estas iglesias que dicen que después que tú haces la oración de salvación, no importa lo que tú hagas, no importa qué pecado tú puedas cometer, que tú eres siempre salvo, que la salvación no se pierde absolutamente por nada. Algo que niega totalmente la Escritura, algo que niega totalmente a San Pablo, cuando San Pablo dice cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuando el Señor dice no te cuides con lo que mata el cuerpo, cuídate de lo que mata el espíritu. O sea, confiar en, tener fe en, estar plenamente convencido de, reconocer, depender de alguien. Esta forma, todo esto que le he dicho, esta forma verbal, proviene del griego pisteo y es la forma verbal del verbo pistis, que quiere decir fe. Y esta fe contiene, si vamos a un diccionario griego, todas estas cosas que le he dicho anteriormente. Esta palabra pisteu es más que creer, es, pudiéramos decir, tener dependencia y confianza. Y esto, teniendo dependencia y confianza, es lo que te lleva a obedecer. Estos son los dos componentes para la obediencia, dependencia y confianza. Esto quiere decir que te sometes a la voluntad de Dios después que tú lo has proclamado realmente que Él es el Señor de tu vida, porque verdaderamente sería un desatino que tú proclames que el Señor es el dueño de tu vida y tu patrón, cuando después tú haces todo el mal que te viene en ganas. Si este pasaje donde confesar por medio de una oración te diera la salvación, contradeciría totalmente a San Mateo, capítulo 7, del 22 al 23. Y se los voy a leer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí lo tienen. Estas personas habían confesado, habían proclamado a Jesús, e inclusive habían echado demonios en su nombre.
Pero ¿sabes qué? No lo obedecían. Por lo tanto, Jesús no los confesó a ellos. O sea, no los reconoció a ellos. Porque verdaderamente su vida y sus obras no estaban de acuerdo con la obediencia de una persona que tiene a Jesús como Señor. Lo que decimos, queridos hermanos, tenemos que vivirlo. Lo que decimos tiene que concordar con nuestra vida de cristiano. En la carta a Tito, la carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16, San Pablo describe a un grupo de personas que confiesan que ellos conocen a Dios. Y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes y te lo vuelvo a repetir. La carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Aquí lo tienes, dice San Pablo, hay personas que confiesan a Dios. Dice que profesan que conocen a Dios, pero dice que con su vida lo niegan totalmente. ¿Por qué? Dice San Pablo, porque son rebeldes. ¿Y por qué? Dice, porque no tienen ninguna buena obra. Esto echa por tierra esta moda de confesar con una oración y echa por tierra la teoría de que las buenas obras no sirven para nada, porque aquí San Pablo menciona que una de las causas que estas personas no son reconocidos como miembros del pueblo de Dios es que no tienen buenas obras, que no producen ninguna buenas obras. Pero ¿conocían a Cristo como Señor esta gente realmente que lo profesaban? Que habla San Pablo y que hemos visto que también pues se habla también en San Mateo. Sus labios decían sí, conocemos a Dios, pero sus vidas decían no conocemos a Dios. Estas personas nombran el nombre de Jesús, pero ellos no pertenecen a Dios. Vamos a comparar Romanos 10:9 con Filipenses 2:11. Y dice Romanos 10:9, ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué dice Filipenses 2:11? Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Fíjate, acá está el énfasis en todo. Todo tiene que hablar del señorío de Jesús. Esa es la verdad que debe ser confesada por la boca del creyente. La palabra Señor es la palabra griega que se utiliza kurios, que es la palabra usada consistentemente en el Antiguo Testamento para decir Adonai. O sea que debemos que confesar que Jesús es Adonai. O sea que Jesús, que Él es Dios. Nuestros mártires desde Roma en el siglo I hasta la Siria, Irak, Egipto, Sudán, Nigeria, Kenia, Pakistán, India y un largo etcétera han muerto confesando que Jesús es Dios y Señor y nadie más. Pero yo te pregunto, ¿este es producto de una oración instantánea? No. Es que ellos han seguido en su vida el patrón expresado por San Pablo en Romanos, de convicción de pecado, Romanos 3, del 10 al 23, justificación, Romanos 3, 24 a 27, bautismo, Romanos 6, del 3 y 6, santificación, Romanos 6, 12 a 22, testimonio, entonces final, Romanos 9, 10. No caigamos, hermanos, en errores de falsas doctrinas de moda. La salvación no es una oración. Esa es una oración fácil y el camino al cielo es difícil. Somos salvos porque primero hemos sido bautizados y después porque hemos creído y porque hemos obedecido y hemos rectificado nuestra vida. Y hemos acudido a esta rectificación al sacramento de la confesión. Por eso no nos podemos dejar engañar por las sectas y sus recetas de salvación fáciles. Nuestra iglesia tiene el camino difícil, pero es el camino seguro para poder entrar y para poder llegar al cielo.